Definición de la función exponencial. Hablar de la función exponencial es hablar de una función que tiene la forma f de x igual a la x, donde a recibe el nombre de base y ahora la variable x está en el exponente. Para la base vamos a considerar algunos aspectos. A debe ser un número real positivo, o sea, A debe ser mayor que 0. Además, A debe ser diferente de 1. Eso es porque, 0 a cualquier potencia pues nos va a dar siempre 0 y 1 elevado a cualquier potencia siempre nos va a dar 1. Entonces estas son las condiciones para la base. Además, vamos a tener dos tipos de función exponencial, o más bien dos trayectos o trayectorias o comportamientos de esta función, un comportamiento creciente y un comportamiento decreciente. Lo que tenemos que saber es cuándo va a ser creciente y cuándo va a ser decreciente. Entonces, si la base es mayor que 0, entonces yo voy a tener una función exponencial creciente. Pero si la base se encuentra entre 0 y 1, entonces voy a tener una función exponencial decreciente. Entonces estoy diciendo, si la base es mayor que 0 pero menor que 1, entonces la función es decreciente. Otro detalle va a ser, ya vamos a ver, el dominio de esta función, pues siempre van a ser los números reales. Y el rango lo vamos a dejar por ahí pendiente, porque ya vamos a ver que para sacar el rango hay que ver primero la gráfica. Entonces nos piden en el problema inicial graficar dos funciones, f de x igual a 2 a la x y f de x igual a 1 medio a la x. Entonces vamos a graficar f de x igual a 2 a la x. Por lo que decía anteriormente, usted ve la base es mayor que 0, por lo tanto ya tengo un indicio, esta gráfica va a ser creciente. A x, como dice que el dominio son los reales, pues la x representa a dominio. Entonces a x yo le puedo dar cualquier valor. Entonces vamos a darle desde menos 2 hasta 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y aquí tenemos f de x igual a 2 a la x. Entonces, cuando x vale menos 2, veamos cuánto nos da y. Entonces, como que nosotros tengamos 2 a la menos 2. Y esto ya sabemos que es como que nosotros tengamos 1 sobre 2 al cuadrado igual a 1 sobre 4, que es igual a 0.25. Este es el valor de y. Ahora menos 1, 2 a la menos 1 es igual como que nosotros tengamos 1 sobre 2 igual a 0.5. Este es el otro valor de y. 2 a la 0, que ya sabemos que es 1. 2 a la 1, que ya sabemos que es 2. Y 2 a la 2, que ya sabemos que es 4. Ahí tengo ya los valores para poder graficar. Entonces vamos a proceder a hacer el trazo de la gráfica. Menos 2, 0.25. Menos 2, 0.25 positivo, ¿verdad? Entonces, si aquí es 0.5, entonces yo estoy diciendo acá, menos 2, 0.25, menos 1, 0.5, 0,1, ¿qué más? Tenemos 1,2 y 2,4. Ahí tenemos ya más o menos la gráfica. Entonces siempre lo hacemos
y este es el comportamiento de una función exponencial y que efectivamente nosotros ya sabíamos que era creciente. Creciente quiere decir que comienza de lo más bajo y va subiendo. Para mí esto es f de x igual a 2 a la x. Dominio los reales. Ahora si yo quiero encontrar el rango lo dejamos pendiente. Entonces ya sabemos que el dominio de esta función son los números reales y el rango, si se fija, acuérdense que el dominio lo buscamos en el eje de las x, el rango es desde en el eje de las y. Si se fija, llega cerquita del eje de las x, pero no pasa a la parte negativa. Entonces por eso decimos que el rango de esta función siempre va a ser desde lo más cerca de 0 hasta el infinito. Bien, ahora vamos con la otra que nos pedían. Aquí vamos a tener x, los mismos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y aquí tenemos f de x igual a 1 medio a la x. 1 medio a la x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Me quedaría 1 medio a la menos 2, o sea, 1 sobre 1 medio. Y eso lo vamos a hacer de una sola vez. Si nosotros dividimos y metemos esto a la calculadora, tendríamos, o si lo hacemos así manualmente, vamos a ver, o sea que tenemos 1 medio a la menos 2. ¿Y esto qué quiere decir? 1 sobre 1 medio al cuadrado. Y esto es como que nosotros tengamos 1 sobre 1 cuarto. Y ya sabemos que esto, si lo completamos aquí con un 1, 4 por 1 es 4, ¿verdad? Entonces me queda 4. Y así hacemos con 1 medio a la menos 1 y me va a quedar 1 entre 1 medio, que sería 2. Luego 1 medio a la 0, que sería 1. 1 medio a la 1, que sería 1 medio. Y 1 medio al cuadrado, que sería 1 cuarto. Y esto pues lo vamos a poner acá, 0.5 y 0.25. Ahí tenemos los valores de y. Ahora los vamos a graficar. Menos 2,4, menos 2,4. Tenemos menos 1,2. Tenemos 0,1. Tenemos 1,05 y 2, 0.25 más o menos ahí. Entonces vemos que comienza desde el punto más alto y empieza a descender. Y eso nosotros ya sabíamos que era una función decreciente. Tienen la misma forma, el mismo comportamiento, pero de forma, en este caso, decreciente. Vamos a unir los puntos y más o menos nos queda así, el mismo comportamiento, pero de manera contraria, de manera decreciente. Entonces para mí este es f de x igual a 1 medio a la x. Como la base es 0.5, se acuerda que si la base está entre 0 y 1, entonces es decreciente. Entonces puedo decir que el dominio de esta función son los reales y el rango siempre desde 0 al infinito. Y eso, de esta forma es como graficamos una función exponencial. Por ahí hay que ir viendo este detallito. Toda la función exponencial pasa por este punto. Así es de que ahí tenemos la definición de función exponencial.